Nosotros lo decimos sin más. Hola, hola amigas y amigos de Fuerte y Claro, este es su espacio aquí en la República. Yo soy Manuela Camacho y como cada tarde los acompaño de 3 a 4 de la tarde. Hoy, 5 de marzo del 2026, un día especial porque es mi cumpleaños y qué mejor agüero que estar aquí trabajando y estando con ustedes para llevarles al día las noticias de lo que viene sucediendo. Anoche estuvimos todos pendientes de lo que iba a ser la lectura final de la sentencia del Poder Judicial, bueno, no una sentencia per se, sino de el resultado de la audiencia de prisión preventiva. Recordemos que el Ministerio Público había solicitado una prisión preventiva de 9 meses para Adrián Villar, mientras que continúan las investigaciones. Pese a que el comportamiento del juez fue materia de diversos cuestionamientos, sobre todo por una serie de actitudes que nos hacían dudar quizás un poco de la imparcialidad o la neutralidad con la que estaba abordando el caso. No recuerdo yo muchos, no sé ustedes, pero otras audiencias en las que el juez se dirige al acusado como hijo. En fin, pese a todas estas dudas que se habían sembrado sobre por dónde iba a ir la resolución final, el Poder Judicial determinó que sí, se le otorgaría una prisión preventiva a Adrián Villar, quien ya ha sido esta tarde trasladado a la carceleta del Poder Judicial, mientras que el INPE determina en qué penal será recluido por 9 meses, ojo, con la posibilidad de que se extienda en caso dure más la investigación. Pero de todo esto vamos a hablar un poco más adelante. Esta semana es importante también porque se conmemora el 8 de marzo. Todos sabemos que este día es el Día Internacional de la Mujer, pero ¿por qué se aborda este día en especial? ¿Por qué es que hablamos tantas veces de que se conmemora y no se celebra? Porque lamentablemente las cifras relacionadas a violencia contra las mujeres siguen en aumento año tras año. Lamentablemente, por cuestiones como las que estamos viendo en este momento o políticas, muchas veces en el Perú nos falta tiempo y nos faltan espacios para hablar sobre todas las violencias que día a día siguen atravesando a las mujeres. Cuando hablamos del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer o el Día Internacional de la Mujer, en realidad lo hacemos para conmemorar esto, la violencia que día a día sigue atravesando a las mujeres en diversos ámbitos de nuestras vidas. En esa línea, hoy tenemos que hablar de un caso que llega desde Tacna y que es sumamente doloroso, sobre todo porque acarrea 20 años de impunidad que al día de hoy siguen en la misma situación. Sí, al día de hoy permiten que una persona que ha sido señalada como sus víctimas, como un depredador sexual, siga en libertad con el aval de las autoridades. Estoy hablando del caso de Guillermo Salas Cervantes. Y antes de poder enlazarnos con la abogada que lleva el caso de algunas de las víctimas, bueno, en realidad alguien que está muy cercana a estos casos y algunas de las víctimas que se van a conectar esta tarde para hablar con nosotras, quiero tratar de explicarlo porque francamente es una narración que deja al descubierto cómo opera muchas veces la justicia en nuestro país. También es importante porque habla, demuestra cómo es que la educación sexual integral puede salvar una vida, puede ayudar a una niña a identificar que ha sido víctima de violencia. Esto fue lo que le sucedió a un adolescente de 14 años en Tacna, que un día recibió en su colegio una charla en la que hablaban con las adolescentes, las y los adolescentes, sobre el cuerpo, la sexualidad, el consentimiento y la prevención de violencia. Fue luego de haber recibido esa charla que por primera vez esta adolescente de 14 años se dio cuenta que aquello que había vivido a manos de Guillermo Salas, su tío abuelo, alguien cercano a su núcleo familiar, no era normal, como él le había dicho, no era algo natural, como le había planteado, y no debía permanecer en secreto, como él le había solicitado. Se dio cuenta que en realidad lo que había vivido a manos de Guillermo Salas Cervantes era abuso y que esta persona que era cercana a su entorno llevaba años
agrediéndola de esta manera. Después de recibir esta charla, la adolescente de 14 años habla con la psicóloga del colegio y la psicóloga cita a los padres de familia. Y es cuando la psicóloga le está narrando este relato a su madre, a la madre del adolescente, a quien le vamos a colocar el seudónimo de Rosa para proteger su identidad, es cuando Rosa escucha el testimonio de su hija que empieza a escalofriar, a sentir escalofríos, el cuerpo se le detiene y se queda en silencio y en shock por unos minutos porque se da cuenta que su hija estaba siendo víctima de exactamente el mismo abuso del que ella había sido víctima casi 20 años atrás por exactamente el mismo perpetrador. Esta mujer, Rosa, que al escuchar el testimonio de su hija tenía 32 años, tiene actualmente 32, 33 años, había sido víctima de Guillermo Salas Cervantes cuando ella tenía también la misma edad que su hija denunciaba tener cuando comenzaron los abusos, alrededor de los 5 o 6 años. La historia de Rosa con Guillermo Salas Cervantes es la de una familia en necesidad, su madre, que era cercana al entorno de Guillermo Salas Cervantes y que de manera intermediaria, ¿no? Iba y venía, se quedaba ella cuando era muy bebé, cuando era muy niña, en la vivienda de Guillermo Salas Cervantes. Años después es que ella reconoce que había sido víctima de abuso cuando tenía alrededor de 5 años y que la persona encargada de esos abusos era Guillermo Salas. Ella nunca dijo nada, le costó demasiados años de su vida siquiera reconocer el abuso por el que había atravesado, del que había sido víctima. Nunca lo mencionó, pero sí también el trauma y el silencio la llevó a escapar de ese lugar para poder evitar tanto dolor. Era consciente de lo que vivía y se escapó. Y luego terminó siendo acogida por el INAVIF. Es una historia dolorosa porque además ese trauma y ese dolor lo ve repetido en su propia hija. Lo que ella cuenta es que su manera de proteger a su hija fue evitar por completo el contacto, el hecho de que ella tuviera contacto con Guillermo Salas Cervantes. Estamos hablando de una situación que se repite en muchos hogares peruanos. Más del 51% de los casos denunciados se perpetran al interior del núcleo familiar. En este caso, Guillermo Salas Cervantes era cercano a la familia y vivía a solo una cuadra de donde vivía Rosa con su hija. Ella evidentemente siempre le prohibió cualquier tipo de contacto, pero en algún momento y bajo la modalidad que todas las víctimas describen, Guillermo Salas Cervantes habría logrado acercarse a ella, a su hija. Cuando se acercan a poner la denuncia, esto es en diciembre del 2024, tanto madre como hija llegan a denunciar a la misma persona. Anuncian que recibieron muchísimos cuestionamientos de parte de la policía, pero ¿cómo está segura que ocurrió? ¿Pero por qué recién denuncia ahora? ¿Pero es que ha pasado mucho tiempo? ¿Pero usted no tiene pruebas? Evidentemente, como era de esperarse, el caso de la madre se archivó, pero fue el del adolescente que, por la vigencia que tenía, por lo fresco que estaban los hechos, continuó. Se abrió, de hecho, una carpeta fiscal. No son las únicas. A raíz de que esto sale a la luz, empiezan a surgir también testimonios de otras víctimas de Guillermo Salas Cervantes, que señalan haber tenido exactamente la misma edad. Y es allí donde empezamos a ver un patrón de comportamiento de quien sería un abusador infantil. A esta segunda mujer la llamaremos Graciela para proteger también su identidad, que tiene actualmente 31 años, y cuenta que Salas fue su padrino de bautizo. Su madre, como en una situación similar a la de las otras denunciantes, era una mujer de escasos recursos que se confió de la supuesta bondad y ayuda de la familia de Guillermo Salas Cervantes y su esposa Graciela Pérez.
El 18 de diciembre, esta segunda víctima formaliza una denuncia en la que señala que desde que ella tenía 6 años hasta que cumplió 14 años, cuando por fin pudo irse, Sala Cervantes abusaba de ella. Al testimonio de estas dos mujeres, de Rosa y de Gracia, se suman el de otras dos mujeres adultas. Y el patrón que denuncian es exactamente el mismo. Un hogar constituido por Graciela Pérez y Guillermo Salas Cervantes, esposos, que usualmente atraían a mujeres en situación de pobreza, a mujeres en situación de vulnerabilidad, para ofrecerles la figura de madrinaje, de cuidado, de protección a sus hijas, siempre o bebés o niñas muy pequeñas, y que incluso lo que cuenta esta mujer a la que le hemos apodado Gracia es que ella le hizo saber a Graciela Pérez, la esposa de Guillermo Salas, la situación de violencia que estaba atravesando, que había atravesado a manos de su esposo, y que ésta hizo caso omiso, incluso señaló que le había tratado de convencerla a cambio de un beneficio económico para que guarde silencio y para que se quedara. Lo que sugeriría que la esposa de Guillermo Salas Cervantes no solo sabía todo lo que su esposo hacía, según denuncian estas mujeres, sino que sería la persona que aparentemente se encargaba de que siempre hubieran niñas en casa. El caso es de espanto, es terrorífico, pero más terrorífico aún es el saber que la justicia tiene conocimiento de todo esto y el día de hoy no ha hecho absolutamente nada. Ya para darle paso a las víctimas que están conectadas, simplemente recordar lo último que sucedió. En el mes de agosto hubo una audiencia que pedía prisión preventiva para Guillermo Salas Cervantes, basándose principalmente en los exámenes de médico legista que fueron practicados a la adolescente de 14 años que denunció y que evidenciaron que había habido abuso sexual. El juez pide para él la prisión preventiva y resulta que, oh sorpresa, este se encuentra prófugo de la justicia, no acude a la audiencia y desde entonces nadie sabe nada de él. Como en todo este periodo él supuestamente debería estar recluido, el 10 de marzo, en solo 5 días, será el inicio del juicio oral. Pero no hay rastro de su paradero, supuestamente, y le preocupa a las víctimas que nadie lo esté buscando. Hoy estamos conectadas con una de las víctimas que está aquí vía Zoom, cuya identidad vamos a mantener en reserva, y también con Fedra Rodríguez Pizano, quien es representante de la multisectorial de mujeres de Tacna y quienes han llevado adelante el caso por las 5 víctimas hasta ahora las que han denunciado, porque se sabe, se dice que habrían más, pero las 5 víctimas que han denunciado a Guillermo Salas Cervantes. Hola, muy buenas tardes. Fedra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuela. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro. Y aquí estamos realmente, primero agradecidas por el espacio eh, para poder dar a conocer un poco más sobre esta situación que estamos viviendo, para que ojalá podamos tener respuestas claras y sobre todo justicia para tantas víctimas de este caso. Bien, la voz que tenemos conectada es la de una de las víctimas, a quien en este caso hemos narrado el testimonio de dos de las víctimas, de Rosa y de Gracia. Estamos con Rosa conectadas en este momento, es el seudónimo que le hemos puesto. Muchas gracias por darte un espacio para conectarte con nosotros. Buenas tardes, Mitari. Gracias por abrir este espacio para darnos a nosotras. Le habla una de las víctimas que, que hasta el momento no nos han hecho caso no nos hacen caso a nuestra voz. Nos están, que nos
pospone una y otra vez las diligencias que se vienen. En el caso actualmente de la menor, no se 100 y se volvió a postergar para este 10 supuestamente por cruces de audiencias, pero que ya se veía venir siempre. Entonces, no sabemos qué es lo que llegan, ¿no? Y a lo que más antes amenazaron, uno de sus hijos amenazó que como que iba a demorar algo, no sé, de acá a 2 años vamos a ver, ¿no? Unas indirectas que nos mandaron y pues parece, ¿no? Ya va a ser un año y algo más ya va a ser y ya pasó, ¿no? Entonces, no sé de verdad que realmente le esté moviendo para poder hacer callar al juez, porque en sí ya el fiscal ya ordenó, ya mandó, ¿no? Ya está a favor, ¿no? De todo eso, pero el juez no sé por qué la alarga tanto. El juez Evincha ahorita está a cargo. Esto nos Bien, molesta, nos incomoda. quiero conocer un poco sobre de tu voz y de tu testimonio. ¿Cómo es que tu familia llega a Guillermo Salas Cervantes? Evidentemente sin narrar detalles de lo que sucedió después, pero ¿cómo es que tú luego también te armas de valor para denunciar lo que te había sucedido de niña a manos de Guillermo Salas Cervantes? ¿Y en qué estado se encuentra tu denuncia? Eh, yo, yo, o sea, mi caso fue que me armé de valor cuando le ocurrió a esta menor, ¿no? Que es mi hija. Sí, Y eso es lo que más me dolió, y dije que no, ya hicieron conmigo lo que han querido, porque como verás, si hablando, gritando, diciendo, haciendo plantones, armándonos de valor, callan hacia la justicia, imagínense qué hubieran hecho conmigo sola, sin solamente yo haber hecho eso. A ese momento ella me dio fuerzas y tuve que denunciar por ella, y de ahí yo dije ya haré lo mismo por mi caso, pero supuestamente con el tema de que por el tiempo, que ya pasó mucho tiempo y ya no puedo, o sea, no hay muchas pruebas que digan, y no me hicieron, me lo archivaron en mi caso. entiendo, Actualmente Rosa. está del. Tu caso fue archivado supuestamente a lo que te dijeron, ¿no? Aludiendo a que había prescrito, que ya era demasiado tarde por la cantidad de años que habían sucedido, cosa que no debería no deberían decirte en un caso de violación sexual. Pero bueno, el caso que permaneció vigente fue el de tu hija, la carpeta que supuestamente ya está llegando a etapa de juicio oral y que de hecho, cuando ustedes salen al frente a denunciar, tanto tú como víctima, pero también como madre de una segunda víctima, encuentran en otras mujeres el coraje para seguir adelante, para presionar a las autoridades, pero a la vez la frustración de saber que eran tantas las que habían pasado por exactamente lo mismo con este sujeto. Sí, no solamente a decir ahora, recién acaban de viajar unas de mis tías al Cusco, y según van, o sea, van ahí mencionando el caso por todo lo que ha habido en las redes, ¿no? Van hablando por lo que he habido en Cusco también, eso, salen que se ponen a llorar y decir, ¿no? Que lamentablemente que cuando ellas también han sido pequeñas, han sido también abusadas en el momento de algunas visitas que han hecho a Tacna, y ahí, o sea, salen más personas, ¿no? Y lo que pasa en ellas es que tal vez en su momento, así como yo he sido adulta, no han querido, no, por vergüenza de la pareja con la que está, por muchos temas psicológicos que les cause a otras personas, no todos reaccionamos igual. Mm. Y entonces
ellas solo lloran y callan, ¿no? Al momento de acordarse ya empiezan a decir, ¿no? Que pague, ¿no? Lo que tiene que haber pagado, porque ha hecho mucho daño a muchas niñas en su momento. Bien, Pedra, sabemos algunos datos sobre Guillermo Salas Cervantes. En primer lugar, tenemos claro que trabajó, laboró durante muchos años como chofer del Ministerio de Salud, algo que preocupa por su cercanía con personas que tienen acceso a cargos de poder, haber trabajado muchos años dentro del Estado, pero no solo eso, sino la vinculación que tiene con su hijo, evidentemente, Ronald Salas Pérez, quien ha ocupado diversos cargos públicos. Ha sido regidor de Artemio Muyuni en el distrito de Gregorio Albarracín y en el 2024 fue incluso subgerente de un área de la municipalidad de Ciudad Nueva. Es un hombre que ha ostentado cargos públicos y que tiene cierta cercanía con el poder. Algo que les preocupa como representación de las víctimas por cómo esto pueda influir en el proceso judicial. Sí, Manuela, efectivamente nosotras desde la Multisectorial de Mujeres de Tacna estamos muy preocupadas por este caso porque está rozando muy, pero muy de cerca con el tema de la impunidad y el tema de la complicidad. Este señor ha trabajado, como bien dijiste, por muchísimos años dentro de lo que es la DIRESA, la Dirección Regional de Salud de Tacna, y conoce mucha gente. De hecho, tenemos evidencias de eso, evidencias, digamos, en el sentido de que un día jueves a la noche nos avisan que al día siguiente, o sea, que va a salir la prisión preventiva, y si así como nos llegó a nosotras por llamadas, por mensajes, seguramente a él también, que hizo que se escapara, ya que al día siguiente, cuando la policía lo fue a buscar a la casa, ya no estaba. Por eso hoy está prófugo. Hay, y no solo eso, sino que ha habido audiencias virtuales donde él se ha presentado a la audiencia virtual como si nada. Eso da miedo. O sea, para todos los que nos escuchan, la sensación de tanta impunidad da miedo que un hombre que está prófugo, que ha sido acusado y que tenemos a las víctimas aquí mismo, ¿no? Diciendo todo lo que él ha hecho, que esté tranquilo y que esté suelto. O sea, más allá del delito que él ha cometido, hoy tenemos otros delitos que están rondando, ¿no? Como el delito de encubrimiento, ¿no? Y de complicidad, ya que lo tienen seguramente muy oculto. Y sí, cuando Tacna es una ciudad pequeña, al sur del Perú, una ciudad de frontera, y acá nos conocemos, la mayoría nos conocemos. Y no solamente hablamos de los de abajo, sino los de abajo con los de arriba, ¿no? O sea, entre jueces, entre fiscales y demás. Y ni hablar empleados o políticos, ¿no? De nuestra ciudad. Y eso nos refuerza, o sea, lamentablemente, la sensación de impunidad a la que nos enfrentamos las mujeres. Y imagínate, nosotros estamos organizadas, pero así como la mamá que está hablando en este momento, la víctima, o sea, ellas que son víctimas, no están organizadas, imagínate la sensación que deben tener ellas, que es mucho peor, ¿no? Por Entonces, estamos supuesto. realmente necesitando estos espacios para poder visibilizar y para también decirle y que nos escuchen a las personas que están responsables y a cargo de estas causas, que no vamos a parar de luchar hasta encontrar justicia, ¿no? Creo que hemos encontrado la clave, hemos tenido otros casos emblemáticos en Tacna que han podido llegar a cierto nivel de justicia por la organización que venimos teniendo. También, como saben, aquí las víctimas estamos acompañándolas, no vamos a dejar de hacerlo, pero el mensaje también sería, ¿no? Para los que están, los que tienen el poder de tomar decisiones sobre repartir la justicia que tanto se necesita, es que no vamos a frenar hasta que esto no llegue por lo menos a un ápice de justicia, porque lo que han hecho sabemos es bastante difícil de borrar, ¿no? Bien, señora Rosa, disculpe que me refiera a usted con este seudónimo, yo sé que no es su nombre, pero lo utilizaremos para fines de proteger su identidad en la entrevista. ¿En qué estado se encuentra el archivo de su hija, la carpeta fiscal de su hija? Ella ha pasado ya por cámara Gesell, ha sido citada a declarar, usted ha sido incluida dentro de esta investigación como testigo. Cuéntenos un poco cuál ha sido el actuar del Ministerio Público en este caso.
Bueno, en el caso del Ministerio Público, sí nos han dado respuesta, pero siempre se dio gracias a de los plantones que hemos dado, ¿no? Ahí, porque si no, en ese momento, así como me archivaron mi caso, quién sabe, también lo hubieran archivado. Desde el día que hemos hecho plantón, que toda la familia vino de otro lado, hicieron ahí, hablaron, gritaron para que nos escuche, nos hicieron, ahí formalizaron la denuncia, lo de mi hija y lo de la otra persona. Entonces, pasa que ahí también nos enteramos que mi caso había sido archivado ya casi más de un mes, un mes que fue por mayo, creo, del año pasado, y eso es parte del SEM también, que no lo había visto, ¿no? Se les había pasado, traspapelado, según ellos me dicen. Y en el caso de, como le digo, de mi hija, sí ya pasó cámaras GESEL, ya tuvo todo está en orden. Ahorita estamos en el juicio oral, pero como le digo, que cada diligencia que se presenta siempre tienen que postergar para diferentes fechas, siempre. No hay, o sea, una fecha, dicen, va a ser tal fecha, llega el día, algo tiene que pasar, ya sea la otra parte o ya sea la orden del juez. Que tiene, por ejemplo, en este caso yo pregunté, dice que es por orden del juez. Es muy Ok. raro todo esto. Que lo van pateando y la audiencia cada vez se va haciendo más tarde. Sí. Ahora lo han postergado para este 10 de marzo, Marzo. ¿no? Sí, 10 de marzo, que Correcto, es sí, este porque la martes. audiencia iba a ser, tengo entendido, el 1 de marzo. Sí, sí, Correcto. parece, ahora lo han postergado para el 10 porque por cruce de audiencias, porque creo que también las vacaciones y todo eso no habían, o sea, como siempre, nunca sacan bien, creo, sus cuentas y siempre me paran postergando desde las declaraciones que una persona tiene que hacer desde policiales hasta la fecha, me han estado así postergando cada diligencia. Es Sí, grave Manuela, además, señora Rosa, porque en el caso de su hija, perdón, Fedra, ya te doy la palabra, en el caso de su hija, ya un examen de médico legista ha determinado que hubo abuso, por lo tanto, esta debería ser una prioridad para el sistema de justicia en cuanto a determinar si realmente la persona responsable de este abuso es a quien la menor señala, Guillermo Salas Cervantes, teniendo en cuenta que no es la primera que lo hace. Son 5 las víctimas que han dicho haber sido víctimas de abuso sexual de la misma persona, en un patrón muy similar y que han presentado una serie de evidencias que para el Poder Judicial deberían ser suficientes como para agilizar el caso, sobre todo teniendo en cuenta que Guillermo Salas Cervantes está prófugo de la justicia, lo que representa, lo que podría representar un enorme peligro para otras menores en la misma situación. Fedra, te escucho. sí, justamente me quería referir a eso que estás diciendo, ¿no? Eh, este caso, bueno, como muchos otros que tenemos, nosotras llevamos adelante, da cuenta de cómo funciona el sistema de justicia. Tenemos, ¿no?, las pruebas claras de un médico legista. Además, tenemos declaraciones de otras víctimas. Em, Le han dado la prisión preventiva, tiene ya prisión, o sea que la fiscalía ha encontrado indicios de que necesita, ¿no? Necesita tener prisión preventiva. Sin embargo, no, como dice aquí Rosa, los pasos que se van dando son muy lentos. Y le queremos decir a la justicia, ¿no? Que hay una frase que todo el mundo la dice, que es cuando justicia es lenta, no es justicia. Pero además de que no es justicia, el dolor se profundiza. La sensación interna personal de las víctimas es realmente terrible y la sensación de impunidad nos corroe a veces por dentro porque pensar de que este hombre nunca va a tener el castigo que se lo merece nos pone la piel de gallina. Entonces, el sistema de justicia está realmente, además de la lentitud, además de que está sobreexplotado, además le falta todavía mucha capacitación, mucha formación con perspectiva de género. Nosotras, por Ujú. ejemplo, en Tacna hemos tenido el año pasado
8 mujeres asesinadas. Tacna, una ciudad que representa el 1% del padrón electoral, de las cuales 6 han sido feminicidios y uno de ellos, o dos, si no me equivoco, casi que la fiscalía no los cataloga como feminicidios, encontrando aún a la víctima con la ropa interior debajo. Entonces yo creo que, por un lado, Wow. un sistema, ¿no?, que está recontra explotado de casos, por otro lado, el tema de la falta de capacitación, no solamente, porque no hay que capacitarse, creo yo, solamente los jueces, los abogados, los fiscales, no, también el personal administrativo, porque son ellos muchas veces los que hacen los escritos y los abogados y jueces solamente firman, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y por otro lado, tampoco podemos estar exentos de que tenemos un Bien. sistema político demasiado corrupto, ¿no? Y tenemos ya casos en Tacna donde ha habido desidia, donde ha habido corrupción, donde ha habido coimas. No queremos Bien. pensar que en este caso vaya a suceder algo así, pero las Suceder lo mismo. influencias que tiene Cervantes son demasiadas, entonces necesitamos poner un freno y un pare. Correcto. Señora Rosa Fedra, les agradezco mucho el haberse conectado unos minutos con nosotras. Creo que es importante seguir hablando de estos casos y que se sepa que en cuanto a la forma en la que va a actuar el juzgado con respecto a esta nueva audiencia del juicio oral, no solo Tacna, sino los medios deberían estar fiscalizando lo que viene sucediendo con esto. Necesitamos que haya mayor atención mediática y ciudadana a lo que se ha dibujado como un caso de un depredador sexual que ha logrado actuar de manera impune durante más de 20 años. El caso es grave. Una persona que abusa de una mujer cuando ésta era una niña y 20 años después repite el patrón con su propia hija. Y no solo ella, sino otras, por lo menos 4 mujeres más, que hoy esperan que Tacna, que este juzgado en Tacna, pero que el Estado peruano en realidad no les dé la espalda una vez más y proteja a otras niñas que podrían estar también en peligro. Vamos a estar pendientes de lo que suceda este 10 de marzo y desde aquí nuestra solidaridad y decirles que pueden contar siempre con este espacio. Muchísimas gracias, Doctora, Manuela. A ti de tu programa. Sí, Rosa, adelante. antes me había olvidado de comentarles que en eso de lo de que dice de tanta influencia, tanto así ha sido que en el colegio FAS se supone que nosotros, a nadie deben dar la información de un alumno, ¿no? Entonces ellos de la otra parte habían tenido como una prueba, habían tomado el certificado de mi hija del año que había estudiado del FAS. O sea, con tanta influencia puede tener, ¿no? Para poder ahí agarrar así informaciones por otros lados, como diciendo que esa es Correcto, una Rosa. prueba que ella está bien y que no pasa nada porque su certificado de estudios dice la otra cosa, algo así. Claro, entiendo. Una forma de tratar de argumentar que no ha habido afectación psicológica, lo cual es absolutamente falso, porque una víctima tiene también derecho a retomar eventualmente su vida, sobre todo una víctima como tu hija en etapa escolar, y que esto no demuestra absolutamente nada. Esperamos entonces que si es que se va a presentar como un recurso, el juez lo desestime de manera inmediata. Gracias a ambas Muchísimas por gracias, haberse Manuela. conectado. Estaremos pendientes. Bien, bueno, es lamentablemente una radiografía de lo que sucede en muchas partes del Perú y que nos enlaza con el tema siguiente, que es la forma en la que opera la justicia, los vacíos, los peces gordos. En este caso estábamos hablando de una persona que ha trabajado durante muchos años en una entidad del Estado y que además tiene un hijo con vinculaciones políticas que hasta ahora han logrado que este sujeto permanezca prófugo de la justicia, incluso teniendo el descaro de conectarse a las audiencias. Y solo para finalizar este caso, porque ya tengo en la línea a mi segundo invitado del día, sí quiero recalcar la importancia de la educación sexual integral con este caso como ejemplo y como una sobreviviente de abuso, el decir una y mil veces, las veces que sea necesario,
que cuando nos hablan sobre el cuerpo, el consentimiento, la protección de la existencia de la violencia, a las niñas nos pueden abrir los ojos hacia una realidad que desconocíamos, porque la manera en la que siempre obra el perpetrador es siendo primero él quien entra a tallar y siendo la primera persona que te habla en esos términos para decirte que es normal, que se trata de un juego, que es un secreto, que estás protegida. Si no llega antes de otro lado una información certera que te diga que eso no es cierto, que tienes derecho sobre tu cuerpo, que nadie tiene por qué tocarlo, que tienes derecho a alzar la voz, entonces vas a creer lo que el abusador dice como una verdad absoluta, la única que conoces. Eso es lo que hace la educación sexual integral. Entra como una ventana de protección previa a que se reciba esta información que naturaliza el abuso. Por eso es tan importante que en las casas, desde niños, desde que son niños y niñas pequeños, hablemos sobre la existencia de la violencia sexual y la importancia de la prevención. Bien, voy a pasar ahora sí al caso de Adrián Villar. Como les había mencionado al inicio, entonces se determinó ayer durante la resolución final que sí se iba a otorgar el pedido del Ministerio Público de 9 meses de prisión preventiva con la posibilidad de que ésta se alargue. Adrián Villar ya fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial y tenemos algunas de estas imágenes que vamos a ver en este momento. Bien, entonces, son fotografías, ok, son las fotografías de cuando ha salido, él estuvo en custodia policial mientras se determinaba lo que iba a suceder. Tenemos ya la data del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. El juez Adolfo Farfán Calderón fue quien finalmente aprobó la solicitud del Ministerio Público y le otorgó 9 meses de prisión preventiva. Está conectado con nosotras César Azabache, abogado penalista. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto verte. Lástima para conversar de un tema como este Mm, que nos tiene muy preocupados, consternados de cómo se vaya a desarrollar. Creo yo que este pequeño paso, sin embargo, ha sido tomado, no como una victoria, pero al menos sí de lo que he podido conversar con la familia Marzano, como algo que tenía que suceder, simplemente tenía que suceder como parte del proceso. Les preocupaba mucho que no se le otorgara prisión preventiva y que eso implicara para Villar un posible peligro de fuga. Quería saber si podríamos hablar con la audiencia un poco para explicar los términos tan técnicos que se han dicho ayer en la lectura de la resolución. Hay 3 elementos que se mencionan: la existencia del peligro de fuga, la posibilidad de que la condena supere los 5 años y la falta de arraigo laboral y familiar. Bajo esos 3 supuestos es que el juez Adolfo Farfán Calderón le dictó esta medida. ¿De qué se trata? ¿Por qué es que entonces justificó o usó estos argumentos para otorgarle la preventiva? Ya, varias cosas, Manuela, que mirar. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que una historia así de dolorosa como esta no hay triunfos, ¿no? Hay situaciones más graves que otras, situaciones de impunidad absoluta que hay que evitar, pero esta es una historia que comienza con la muerte de una mujer. De modo que de ahí en adelante todas son solo reacciones públicas, respuestas a la necesidad de justicia, pero no puede haber un triunfo sobre la base de ese fundamento, de ese inicio, de ese origen, ¿no? Correcto. Ahora, por lo que De toca a la acuerdo. prisión, por lo que toca a la prisión preventiva, creo que coincidiremos en que esto era inevitable. Lo más tenso que ha producido la escena han sido los esfuerzos del propio Villar y de su entorno por evitar la prisión preventiva, esfuerzos a los que yo en lo personal no le encuentro ningún sentido. Esta historia está marcada por su intención de fugar desde el momento mismo del primer impacto, ¿no? Es importante reparar en que la muerte de Lisette Marzano no se produce en la acera, ella muere en el hospital. Eso lo que significa en términos prácticos es que la primera fuga de Adrián Villar que se produce ahí, en el momento mismo del impacto, cuando no detiene el vehículo, es ella misma
la probable causa del deceso. Dicho en otros términos, el accidente puede ser reputado en términos legales, en ese confuso lenguaje que usamos en los tribunales, como un evento culposo, pero el abandono de Lisette Marzano en la pista, a su suerte, después de haber sido atropellada, no es un accidente. Ese fue un evento deliberado. Y esa es la razón por la que el objeto del proceso, el detalle del proceso, está en establecer si, como la fiscalía sostiene, Adrián Villar la mató por abandonarla en la calzada de manera deliberada. Todos los actos posteriores que han intentado tejer sobre él un cerco de protección son absurdos por eso. Lo que hemos visto en cámaras en esos días es a su entorno, a él mismo, intentando planear y asegurar su defensa mientras Lisette Marzano moría en un hospital. Sobre esa base es que se ha planteado el debate. Ahora, claro, hay que tener mucho cuidado con la oscuridad del lenguaje legal en ese tipo de cosas. Seamos conscientes que el lenguaje legal siempre está retrasado respecto al modo en que vivimos, siempre se esconde y se refugia en forma de los reclamos sociales que se generan en este tipo de situaciones. Las cosas por lo normal son más simples. En, en el lenguaje legal tradicional hemos venido, me pongo en el conjunto porque ejerzo el litigio, intentando siempre retener la prisión preventiva y utilizarla solo para los casos más urgentes, más graves, los imprescindibles. Esa es una tendencia por la que quienes estamos en el foro hemos venido peleando desde los años 80, pero en otros espacios y sobre otro tipo de asuntos, no en temas como la provocación de una muerte en la vía pública. Entonces, esas reglas confusas que se utilizan en este caso, peligro procesal, pena mínima superior a los 5 años, prognosis del resultado del proceso, tienen que ver con el esfuerzo para contener abusos sobre prisión preventiva organizados en otros escenarios. Aquí estamos ante una muerte provocada en la vía pública, registrada en video. Hay que notar que los videos, en casos de este tipo, están llamados a ocupar el espacio de la flagrancia, de modo que eso no solo es gravísimo, sino que además es evidente. Claro, la defensa tiene que tener un espacio para poder responder a los cargos en lo que corresponda, pero esto planteado así, con un video que registra el crimen en tiempo real, que registra esa huida en la que se deja a la víctima abandonada a su suerte, eso es suficiente para justificar una condena. Y el hecho de que podamos sentir que esto ha sido un adelanto del castigo no legitima, no deslegitima en absoluto, ni nuestro reclamo social, porque este procedimiento se lleve bajo detención, ni el hecho que la detención se haya dictado. Porque este tipo de anticipaciones son asuntos que encuentro imprescindibles. En un resumen, no nos confundamos por el lenguaje legal. Tenemos un caso con una muerte expuesta en la vía pública, registrada en tiempo real, una fuga que la ha causado, y eso solo puede tener en el sistema de justicia una respuesta equilibrada y hecha con una detención anticipada, con el equilibrio Claro. que merece la defensa, pero no más que eso. Básicamente el juez se inclinó entonces por este posible peligro de fuga, teniendo en cuenta los actuados posteriores, sobre todo a el atropello, ¿no? Bueno, él dijo algunas cosas puntuales, habló del tema del arriendo, del recibo de luz, que también han traído ciertos cuestionamientos, pero en esencia, básicamente, determinó que no podría demostrar Adrián Villar arraigo ni familiar ni universitario, pese a que la defensa trató de hablar de la universidad en la que estudiaba y que era un estudiante ejemplar. Permíteme decir esto. Un caso de este tipo, de esta gravedad, y con una Sí, fuga grabada, ni el arraigo habría podido evitar la prisión preventiva. Ni el ok, arraigo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, tengamos cuidado porque el lenguaje legal le quita la proporción a las razones que justifican una prisión preventiva. O sea, el arraigo claro, no es un me salvo porque tengo trabajo y soy una persona socialmente integrada. Este joven huyó de la escena del crimen en un momento en el que se habría podido hacer un esfuerzo mínimo por rescatar a la víctima. por Cogió supuesto.
me parece que un avión, de eso no estoy seguro, para irse a Cajamarca después del crimen. Lo han traído para poner en escena una entrega posterior a una pésima concepción de la flagrancia, ¿no? Como la flagrancia Mm. dura 48 horas, reposición a la 49 disposición, todo ensamblado para crear una apariencia que no corresponde a lo que hizo, escapar y provocar una muerte. A partir de ahí, permíteme decir esto, todas las construcciones legales, formales, son secundarias. Lo Bien. que son instrumentos para organizar una decisión que se explica por la fuerza de ese video y por las consecuencias materiales que tiene en esta historia haber dejado abandonada a Lisette Marzano en la escena en la que se le atropelló. Entonces, clarísimo esa parte, César. Desde tu perspectiva, en cuanto a cómo se va a evaluar la pena, toda esta posible obstrucción a la justicia, todo este posible engranaje de complicidad, estrategia, ¿sí debería ser tomado en cuenta como agravante? Como agravante, digamos, como factor para determinar si al final de este proceso la condena se va a suspender o no. Ahí, mira, ahí hay dos cosas en las que tenemos que reparar. A ver, en el Perú tenemos un déficit de espacio carcelario histórico, larguísimo, terrible, que desfigura todo el sistema. En el Perú creemos que ante un delito no deben haber condenas cortas y solemos creer que no tocan condenas cortas. La mitad de abogados con los que puedes hablar te van a decir, no, pero si son 5 años, debe suspenderse. No, no debe suspenderse. Eso no es verdad. De acuerdo. Se puede suspender si hay justificación para hacerlo, pero las penas pueden ser efectivas desde un día en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esta no es una historia que hasta donde viene siendo contada y actuada esté calificando para suspender el castigo o ponerlo a prueba ni nada parecido, porque no Sería el tenemos colmo. la imagen clara de un arrepentimiento moralmente verificable y efectivo. Y esa escena del video es la que lo describe. Ahora, también tenemos que quitarnos de la cabeza el mito aquel conforme al cual las penas o las condenas menores a 5 años no deben ser efectivas. Pueden serlo. Lo que nos está ocurriendo es que venimos arrastrando 30 años de debates sobre cómo tener un sistema de prisión que sí funcione. Y durante 15 años, la alternativa más inteligente que se propuso fue en el segundo gobierno de García, que es ponernos al día y como cualquier otro país del planeta, tener tobilleras electrónicas, grilletes se les decía antes, tobilleras electrónicas, de modo que cuando no hubiera un centro capaz de albergar a un detenido joven, digamos, en una situación que permita equilibrar las consecuencias del encierro, pues entonces se le ponga un grillete y se restrinja su libertad por medios digitales. Tenemos, Manuela, 15 años desde que decidimos tarde implementar tobilleras electrónicas y el Estado peruano no ha sido capaz de ponerlas en el mercado. Entonces, el problema que tenemos es que no tenemos ni cárceles para ese tipo de casos, que claro, digamos, esto es terrible, pero no es un crimen violento en el sentido orgánico, lo que significa la violencia física directa, ¿verdad? No tenemos cárceles para ese tipo de asuntos, no tenemos grilletes para ese tipo de asuntos, y claro, ese desfase hace que el discurso legal huya hacia los extremos y terminemos creando mitos que impiden que situaciones como esta sean rápidamente asociadas a la necesidad de una prisión, aunque sea una prisión corta. Ahí tenemos una cantidad de tareas enormes que esta historia, con lo dolorosa que es, ponen además en evidencia, ¿no? Creo que igual el tema del grillete no correspondería, o al menos desde el punto de Probablemente vista ni de... siquiera sea un caso para que califique para grillete. Mi punto era que como no los tenemos, los abogados de la defensa se van al Claro. discurso extremo de no, no hay que usar la prisión, porque la prisión es demasiado. No, pero digamos, este caso pone en evidencia que no tenemos grilletes, pero voy contigo. La discusión sobre si era un caso para grillete o no habría sido bastante más inteligente que esta discusión que hemos tenido en la que lo que se ha pedido es que con estas condiciones, sin embargo, Adrián Villar siga el proceso en libertad, que eso, digamos, es un extremo, era un No había extremo absolutamente forma intolerable, ¿no? alguna. Intolerable, Sí, tengo intolerable. entendido que sean algunos casos, como por ejemplo el de Melissa Gagliuffi, que se ha intentado el tema del grillete y que deja igual una sensación de injusticia, de impunidad. Entonces, sí, creo que sí es un debate que es más profundo, pero en este caso, como tú has señalado, creo que no había otra alternativa
más que permanezca retenido durante lo que sigue, que es el juicio. Y eso es lo que te quería preguntar. Ahí quería ir. ¿Qué es lo que sigue para Adrián Villar? Mira, Se había Pamela, hablado, bueno, la defensa de sí. Villar pidió, perdón, la terminación anticipada y esto es algo que el juez todavía no ha descartado del todo. ¿Podría aún evaluarse? O sea, ¿existe la posibilidad de que se acepte esta figura de la terminación anticipada que ha propuesto la defensa de Adrián Villar? Sí, pero dejemos claro que ese no es un beneficio. La terminación anticipada es solo un procedimiento que se adopta cuando la defensa decide no controvertir los cargos, que puede producir una reducción de la condena, pues sí, pero no conduce automáticamente a una liberación ni a una condena condicional. ¿De acuerdo? A lo que Pero conduce es a evita una la reducción de posibilidad de un tiempo. juicio, ¿verdad? No, a lo que conduce la terminación anticipada es a la posibilidad de un tiempo menor de proceso con una Ok, condena consensuada que puede tener descuentos de pena, pero no necesariamente una pena condicional, suspendida o a prueba. Yo, claro, fiscal, tengo pleno derecho a decir, señor, acepto la terminación anticipada, pero el culpable va preso igual. Y si ustedes no ok. aceptan la prisión como consecuencia, yo no admito la terminación anticipada. Primera cuestión. Segunda, la terminación anticipada no se puede usar en aquellos casos en los que el fiscal sospecha que puede haber más hechos por descubrir. No es Ujú, un derecho, es una propuesta. Pues no se trata de que yo, defensa, digo terminación anticipada y las discusiones acaban. La defensa puede correcto. pedir ese procedimiento y el fiscal puede decir, señor, lo siento, pero yo no lo voy a conceder porque aquí hay cosas que todavía no me quedan claras. Por ejemplo, no me quedan claro, y necesito un debate médico para eso, si en caso de detenerse el vehículo y ser atendida esta joven a tiempo, habría tenido oportunidades objetivas de mantenerse viva. Quiero saber eso. Quiero saber eso. Quiero saber además si ese viaje a Cajamarca fue un viaje orquestado para provocar su fuga y quiero saber cómo se Mm, produjo ese regreso. Quiero saber si ese documento de transferencia del vehículo que no entiendo es realmente falsificado y si esa falsificación fue hecha para recortar el ámbito de las personas que deben responder civilmente por este daño. Y mientras esas ujú. cosas no las tenga claras, yo no voy a interrumpir mis Aceptar investigaciones. una terminación, Cuando claro, termine lo correcto. discuto. Cuando termine lo discuto. Y repito, si lo acepta, no tiene por qué decir como consecuencia el señor sale libre. Esto no No, es, claro. no es Solo una pues especie, no, es solo una simplificación del procedimiento. una Punto. reducción de la pena, claro. Con una Bien, eventual reducción de la condena. un evento. Entonces, para la primera pregunta que te hacía, ¿qué sigue? ¿Cuánto puede durar el proceso? Porque el juez ha dicho que son 9 meses, pero podría extenderse si es que el juicio dura más tiempo. Mira, yo espero que no se extienda. El gran problema que sí genera esta especie de concentración de la atención del proceso en la prisión preventiva. El gran, repito, problema que genera es que el sistema tiende a relajar la atención sobre sus propios plazos luego de obtenerla. Ese es un Ok. síndrome que estamos Mm, arrastrando y que termina entiendo. haciendo que después de la prisión preventiva terminemos corriendo a ver si evitamos que los plazos se agotan y que el Mm, acusado salga libre. Es el caso del señor Betsy Chávez, ¿no? Porque se nos pasó la hora y no terminamos, ¿no? Entonces yo espero aquí que el modo de reacción de la fiscalía se sostenga en su tensión. Notemos que ha tenido ups and downs, ¿no? De varias maneras, la fiscalía ha activado sus mejores recursos a partir de los videos que mostraron cómo se organizó en sus primeros momentos, la defensa de Villar. Y registremos que esos videos no fueron hallazgos de la policía, a la que el señor Rospigliosi le ha dado el control de las diligencias de las investigaciones preliminares. Esos videos se consiguieron por el esfuerzo personal de la familia de la joven Marzán, ¿no? Pero en fin, esperemos que la fiscalía no relaje la intensidad con la que sigue estas investigaciones, los puntos que, en mi opinión, quedan en incertidumbre, que han sido además anunciados de una u otra forma en la audiencia, no son tantos. Una evaluación médica sobre las probabilidades de rescate de esta joven después del accidente no debería tomar más de 2 o 3 semanas, si se hace con ujú. precisión y si nos concentramos en eso. El debate sobre la falsificación o no
de los documentos de Los transferencia documentos. es una cosa simplísima. Ya el notario ha dicho a quien le ha querido escuchar que No esos es no mi son firma. suyos y que ahí no fue. Y la indagación Sí. sobre el viaje a Cajamarca requiere 3 gestiones. Saber quién pagó ese boleto de avión, si hubo reserva de hotel o no, dónde iba, en teoría, el señor Villar a alojarse y por qué regresó. Ese procedimiento no tendría por qué ser largo. Ahora, en las etapas. Si nada cambia, es un procedimiento de investigación preparatoria. La prisión, ojo que la prisión preventiva está organizada para 9 meses, pero eso cubre la investigación, la acusación y el juicio. Debería, sí. De modo que con 9 meses de prisión preventiva, uno esperaría una investigación de no más de 180 días, una muy corta, para tener Ujú. tiempo de redactar la acusación, someterla a debate y luego pasar al juicio. Es un caso en el que por sus características todavía puede simplificarse. La acusación se puede anticipar al momento en que la fiscalía esté lista. El procedimiento intermedio se puede eh, dejar sin efecto, se puede prescindir a él y se puede saltar desde una acusación anticipada directamente al juicio. Creo que este caso merecería atención suficiente para tener un trámite así de acelerado, ¿no? Bien, bien César, muchísimas gracias por habernos dado estas claridades, como siempre lúcido y explicándolo de manera muy sencilla, así que gracias por conectarte un tiempito con nosotros. Al contrario, tus órdenes. Cuídate mucho, Manuela. Gracias, ha sido César Azabache, abogado penalista y que bien, daba pues ya un anticipo de lo que podría tardar el juicio, ¿no? Como él decía muy claramente, que se haya establecido que van a ser 9 meses los que dure la prisión preventiva, no quiere decir que tenga que extenderse esta cantidad de tiempo y que de manera apurada, cuando esté por vencerse el plazo de la prisión preventiva, entonces haya que hacer juicios, empiecen diligencias, no, esto ya debería estar entre las prioridades de la Fiscalía, del Ministerio Público, para que tan pronto como se pueda se proceda con lo que hace falta de las investigaciones y se pase a la etapa del juicio. Tenemos para finalizar, bueno, anoche pude conversar un poco con Gino Marzano, el hermano de Lisset Marzano, que en la línea de lo que mencionábamos con César, sentía que esto no se trata de ninguna victoria, no se puede hablar de triunfos en una situación tan trágica como la que estamos abordando, la muerte de una mujer joven asesinada por hacer deporte, atropellada y dejada a su suerte a morir en la pista y luego en el hospital. En este caso, como decíamos, no se puede hablar de un triunfo, pero sí, como me lo trasladó Gino Marzano, algo que él sentía que simplemente tenía que suceder, que no podía sumarse a una cadena de injusticias que ha visto pasar en las últimas 2 semanas. Tenemos una declaración que dio a los medios. Creo que hemos logrado todos juntos, en nombre de mi hermana, agradezco por este interés, creo que marcamos un gran precedente aquí, la verdad que estoy muy emocionado, es mucha tensión que he venido cargando estos últimos días y creo que parcialmente vamos a darle la pena que se merece a este sujeto. Todos esos casos que han quedado impunes, que esto sea un precedente y poder creer que se puede hacer justicia. Bien, desde este espacio reiteramos entonces nuestra solidaridad, como te lo dije ayer, Gino. Vamos a continuar con ustedes paso a paso de todo lo que tarde este proceso, que ojalá no sea demasiado. Y esto sí se siente como lo que tú mencionabas, ojalá que pueda sentar un precedente importante y que se haga justicia. Es lo único que venimos pidiendo desde la ciudadanía y por supuesto que también desde la familia. Un fuerte abrazo, Gino, sé que nos ves. Vamos a leer algunos de los comentarios para cerrar entonces este jueves. A ver, ¿qué nos dicen? ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Feliz cumple, Manu! Mi switcher hermoso, gracias. Siempre por estar tan pendientes desde la mañanita. Me han estado llenando de mensajes, de anuncios bonitos. A mi productora Cristina Naupari, que estuvo muy pendiente hoy de mí. Un beso enorme y a todas mis chicas hermosas del switcher. A ver, Roger dice, Manuela, qué gran labor, tocando temas que no se ven en otros medios, nos concientiza y nos impulsa a buscar justicia. Nada más gratificante que pasar un cumpleaños haciendo lo que amas. Así es, querido Roger.
Qué bonito que lo puedas ver y reconocer. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esos saludos cumpleañeros. Enrique, feliz cumple, Manuela. Gracias, Enrique. Gracias por conectarte con nosotros. Stephanie Arana dice, feliz cumpleaños, Manuela. Muchas felicidades para ti. Gracias, mi flaquis. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Jorge Morales, feliz cumpleaños, Manuelita, que Dios te siga bendiciendo siempre y por todo lo que haces, eres una excelente periodista. Gracias, Jorge, por esas lindísimas palabras. Qué mejor regalo de cumpleaños. Casanova Estudio, gran programa, Manu, feliz cumpleaños, un abrazote por allá. A ver, Ledoc dice, feliz día, Manuela, acá tu público fiel, Ledoc, como siempre conectadísimo con Fuerte y Claro, muchísimas gracias. Menaj, no lo leo muy bien. Feliz cumpleaños, Manuela, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, querida, querido. José Valdés, buena campaña, Manuela, sigue adelante, felicitaciones. Muchísimas gracias, José Valdés. Dora nos dice un abrazo muy fuerte, feliz cumpleaños, Manuela. ¡Ay, Dios mío! Me siento muy saludada el día de hoy. A ver, Jorge Gorriti, gran programa como siempre y feliz cumpleaños para la mejor periodista del Perú. ¡Oh, lagrimita! Y la más aguerrida de todas, un abrazo desde Nueva York. Un abrazo hasta Nueva York, querido Jorge Gorriti. Muchísimas gracias a todas las personas por conectarse, por esos saludos tan hermosos de cumpleaños. Creo que no hay mejor regalo que el que estén aquí presentes en este espacio, acompañándonos, haciendo punche, haciendo fuerza para seguir sacándolo adelante y para seguir siendo y formándonos como un espacio que, como bien mencionaba uno de los comentarios, trata de abordar todos estos temas que quizás se quedan olvidados en el tintero entre la coyuntura, la política y el ajetreo del día a día. Así que ya saben, también este es su espacio. Háganos llegar siempre sus denuncias y preocupaciones. Y por supuesto, hoy en mi cumpleaños me tienen que cumplir el deseo de darle like, de compartir, de comentar y de suscribirse. Y nos vemos mañana para cerrar la semanita, primera semana de marzo. Con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro.